Vamos a ver. Bien, gracias. ¿Y usted, Lick? Bien, Guide. Ay, usted. Aquí con pena que viera que venía corriendo usted. Que me gusta empezar un poco más temprano, pero bueno, ya estamos aquí. Eso es lo importante. A ver cómo está el volumen. El volumen, sí tengo bastante volumen. Ok. Hoy, a ver, nos habíamos quedado en el capítulo, a ver, 16, ¿verdad? El libro de este año. Estábamos en el capítulo de régimen conservador. Ah, bueno, vamos a empezar a grabar también. Ahí está. ¡Ay, qué bueno! Fíjense que ahorita que quería conectarme al internet estaba fallando, pero sí, finalmente sí, volvió la señal. Pero ahorita me sorprendió porque la grabación empezó rápido. Qué bueno. O sea que sí está bien, bastante bien la señal, se recuperó. Entonces, buenas tardes a todos y a todas. En la clase anterior habíamos empezado a hablar acerca del régimen conservador, ¿verdad? Régimen de los 30 años. Y estábamos en el capítulo número 16 del libro de este año y capítulo 15 del libro del año pasado. Entonces, hoy vamos a terminar de explicar, ¿no? Estos regímenes, digamos, gobiernos que se dieron durante este periodo conservador. Y vamos a empezar a hablar también, vamos a empezar a explicar el capítulo 17, que es sobre la reforma liberal. Para que estemos pendientes, ¿ok? Ah, Susan, fíjese que la tarea de las leyes liberales en Moodle, dice usted, está en la unidad, ahorita le digo, está en la unidad sobre la reforma liberal. Es que no recuerdo si es la 5, ahorita le digo. Porque la de la universidad sí la encontraron, ¿verdad? Que a ver. La tarea 2 está al final del régimen, ¿qué? De la federación y todo eso, ¿verdad? Ahí la coloqué para que estuviera visible, ¿verdad? Y la tarea de las leyes liberales está en la unidad número 5, que es la de reforma liberal. No sé si eso era lo que me estaba preguntando. Susan, sí. Y fíjese que es que el libro antes traía un capítulo sobre leyes liberales, pero no, aquí no está. Solo Licenciada, disculpe, pero Moodle, usted subió un documento sobre eso, ¿verdad? Para leer. Ah, sí, Erika, gracias. Ahí despuesito, abajito de donde está la tarea, que aparece la tarea 3, viene, ahí le puse archivo, leyes liberales, ¿verdad? Porque en las instrucciones aparece, ¿verdad? Para responder este cuestionario, lea el archivo denominado leyes liberales. Ajá, entonces, abajito, así despuesito de donde está la tarea, aparece el archivo. Sí, gracias, Erika. Entonces, ahí está el texto de las dos leyes. Fíjense que yo les iba a agregar una tercera, pero no, es que no da tiempo. Y realmente hice poquitas preguntas sobre la ley, porque da para un montón, ¿verdad? El análisis, pero por lo menos para ir conociendo un poquito, ¿no? Sobre estas leyes. Sí, Andrea, dígame. De la tarea número 2, que es la de la universidad, es el capítulo del libro, pero ese no, sí no subía ningún documento, ¿verdad? No, porque fíjese que ese aparece en el libro, sería capítulo 11, de este año, creo que el año pasado también es igual. Sí, capítulo 11, que es el de la universidad. Aquí sí no les compartí el capítulo porque está en el libro, ¿verdad? E igualmente aparece en el PDF, ¿verdad? Que les compartía, y aparece capítulo 11. Eso sí, tendría que mencionar la página, ¿verdad? Pero sí aparece ahí.
Muy bien, entonces voy a ampliar la presentación y nos vamos a ir a donde nos habíamos quedado, ¿verdad? O sea, durante la clase pasada, pues estuvimos platicando un poco acerca de este periodo, ¿verdad? Que se conoce como restauración conservadora, periodo conservador, gobierno de los 30 años, ¿verdad? Donde don Rafael Carrera, pues, fue una figura fundamental, ¿verdad? Bien importante, que contribuyó con su liderazgo y dominio, ¿verdad? De la estrategia militar, pues, a pacificar la región, ¿verdad? Y también Guatemala. Aunque como vimos, pues era un dictador, ¿verdad? Ajá. O sea, el acta constitutiva le da poderes ilimitados, ¿verdad? Y lo nombra presidente vitalicio, ¿sí? Entonces, esos caudillos, ¿verdad? Que, que gobernaron nuestro país, o que han gobernado, ¿verdad? Más bien. Eh, y lamentablemente mucho la gente se ha acostumbrado a esto, ¿verdad? Caudillos de mano dura, ¿verdad? Pero, en fin. Y bueno, sí hablamos acerca de su personalidad, ¿verdad? Aquí viene llegando... ¿Alguien más? Bueno, entonces, nos habíamos quedado en que fallece, ¿verdad? Don Rafael Carrera fallece un Viernes Santo de 1865 y muere de cáncer. Fíjense que alguien se fue. Ya no, se me fue. Bueno, entonces, don Rafael Carrera y Turcios fallece un Viernes Santo, ¿verdad? En 1865 y fallece de cáncer en el estómago, ¿verdad? Y entonces, como, bueno, entonces lo que procedía, ¿verdad? En ese momento, pues era que el Congreso nombrara a un presidente, ¿verdad? En sustitución de don Rafael Carrera. Entonces, cuando se reúne la asamblea, eligieron a don Vicente Serna, el mariscal Vicente Serna, ¿sí? O sea, fíjense que mariscal era el título que se utilizaba en ese entonces, era el cargo en lugar de general, todavía no existía el cargo de general, ¿verdad? Y entonces mariscal era el cargo más alto dentro de la jerarquía de las milicias, ¿verdad? Entonces, bueno, mariscal Vicente Serra había combatido a la par de Rafael Carrera en varias batallas importantes, ¿verdad? Dentro de estas, la batalla del Ará. Y se supone que era un militar muy afín, ¿verdad? Que su pensamiento, ¿verdad? Coincidía mucho con el pensamiento de Carrera, ¿sí? Y entonces la asamblea, ¿verdad? El Congreso decide nombrarlo, ¿verdad? Para que hubiera una continuidad. Ahora bien, y si vemos, ¿verdad? Se reelige, ¿verdad? O sea, su primer periodo va a ser de 1865 al 69. En ese año se reelige, ¿verdad? Y pues ya no concluye el segundo periodo, ¿verdad? Porque allí es donde triunfa la reforma liberal, va a ser derrocado, ¿verdad? Por Justo Rufino Barrios y por García Granados. Entonces, pero es interesante porque cuando se da la reelección de Vicente Serna en 1869, es muy cerrada la votación. O sea, siempre el Congreso es el que elige, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver aquí es que los dos candidatos eran Vicente Serna y también el otro candidato pues era el mariscal José Víctor Zavala, que igualmente había sido acompañado a Carrera en varias batallas. Entonces, pero fíjense que es bien curioso porque aquí fue bastante, o sea, fue muy poca la diferencia, ¿verdad? Esto refleja que no todos estaban conformes con la forma de gobernar de Vicente Serna, ¿sí? Entonces, y si, como vamos a ir viendo, pues esto va a desembocar, ¿verdad? Aquí se empieza a reflejar el descontento que hay, ¿verdad? Ajá. Además, también ya el Congreso, para este entonces, ya no, digamos que aquí tenían un poquito más fuerza los liberales, ¿verdad? O sea, siempre,
digamos, había mayoría conservadora, pero los liberales habían ido ganando también más espacio, ¿verdad? Ya no hablábamos de 5, digamos, diputados, sino que había más. Entonces, casi 35, 20, 23, 25, ¿verdad? Entonces, la correlación de fuerzas era otra, ¿verdad? Y obviamente los liberales, que, bueno, realmente no habían sido molestados por Rafael Carrera, ¿verdad? Como platicábamos, Carrera realmente no se dedicó a expulsar del país, ¿verdad? A los liberales. Los combatió, ¿verdad? En su momento, pero después como que al ver los liberales que había estabilidad política y económica, pues estuvieron tranquilos. Porque muchos de ellos se dedicaban a actividades de exportación y trabajaban la grana, ¿verdad? Entonces, en el momento durante los años en los que la grana fue el principal producto de exportación y que estaban muy bien los precios de este producto, pues estaban muy tranquilos y entonces, pues, Carrera favorecía la estabilidad política, pues todos tranquilos, contentos, ¿no? Pero ya cuando se da el gobierno de don Vicente Serna, lo que va a suceder es que los precios de la grana ya habían venido bajando bastante, ¿verdad? No sé si platiqué esto en la clase anterior, pero los liberales ya se habían acercado a Rafael Carrera para pedirle, cuando vieron que los precios de la grana empezaban a bajar, ¿no? La demanda de la grana de Guatemala como que se veía afectada también, porque había otros países que estaban compitiendo, que estaban produciendo, ¿no? Entonces empiezan a bajar los precios. Se acercan los liberales, ¿verdad? Apoyados por la Sociedad Económica de Amigos, que otra vez aquí surge, ¿verdad? Y con sus, digamos, investigaciones acerca de los productos que eran viables o factibles de cultivar, ¿no? Y entonces le proponen que a la par de que se está cultivando la grana, se apoye la introducción de un nuevo producto que va a ser el café. O sea, ellos habían visto que en Costa Rica era ya un país que producía bastante café y esta sustancia se cotizaba, bueno, este producto se cotizaba muy bien en Europa, ¿verdad? Entonces, obviamente en Europa varios países estaban alcanzando un desarrollo económico bien importante, ¿verdad? Pues a partir de la industrialización y pues se empezaba a consumir más esta bebida, digamos, ¿verdad? El café, que era estimulante, ¿verdad? Y que era exótica, que tenía precios más altos, ¿verdad? Pero, pues que era estimulante y pues que ayudaba a trabajar más y etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, los liberales le proponen esto a Carrera, ¿sí? Carrera acepta, ¿verdad? Y dice, bueno, vamos a respaldar. Y lo que hace es que compra maquinaria, ¿verdad? Para despulpar el café, ¿sí? Y esto, pues, se supone que la podían utilizar los caficultores y no se les cobraba, ¿verdad? Era gratuito. También se crea un incentivo, ¿verdad? Que fue entregar a quienes estuvieran produciendo café, ¿verdad? 2 pesos, que el peso era la moneda de esa época, 2 pesos por cada quintal que estuviera ya para exportarse, ¿verdad? Entonces, digamos que Carrera dio algunos pasos para fomentar, ¿verdad? Que algunos productores del campo fueran adoptando, ¿verdad? El cultivo del café y que fueran dejando la grana, ¿verdad? Porque se veía que a futuro era un producto que iba a ir bajando en sus costos, digamos, mientras que el café era un producto que tenía una demanda que se iba incrementando a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, Rafael Carrera, como les digo, tomó estas 2 medidas, pero digamos que faltaban otras que para los liberales eran bien importantes, ¿sí? Entonces, no permitía realmente, para ellos no les permitía dar ese salto, ¿verdad? De una vez abandonar la grana y pasarse al café, ¿sí? Entonces, esto lo que va a generar es, por un lado, los liberales van a empezar a atacar a Vicente Serna, ¿sí? Si vemos las personalidades de Carrera y de Serna eran muy distintas, ¿verdad? O sea, si comparamos un poco, teniendo cuidado, ¿verdad? Hay diferencias en la época y en cuanto a las cuestiones ideológicas,
Pero si vemos el caso, por ejemplo, de Hugo Chávez, quien gobernó Venezuela, y después Nicolás Maduro. O sea, si vemos la personalidad de Hugo Chávez, tenía un carácter muy fuerte, muy recio, ponía en su lugar a cualquiera, pero es muy dominante, ¿verdad? Mientras que casi que dejó dicho que Nicolás Maduro fuera su sucesor, ¿verdad? Entonces participa en una elección, gana la elección Nicolás Maduro, pero Maduro no tiene ese carácter. O sea, me da risa porque hay algunos autores que dicen que Vicente Serna pues era muy incoloro, muy mediocre, no sé, como que no tenía gracia, ¿va? Entonces, si vemos, o sea, la personalidad de Maduro, pues no tiene carisma, no tiene el carácter, es muy irascible, de repente explota, se enoja mucho, no tiene manejo político, no es diplomático, etcétera. Entonces, ahí se va perdiendo, ¿va? Hay un bache bastante grande en cuanto al liderazgo, ¿sí? Entonces, todo ese espacio que llena esa gran personalidad de Chávez, de repente con Maduro, pues hay como que, digamos que hay un bajón grande, ¿sí? Y también por eso ahora lo están, va a atacar, sí, lo quieren desestabilizar y lo quieren derrocar, ¿verdad? Se ve que por ahí va el asunto. Entonces, Vicente Serna, pues no tenía mucho carisma, ¿verdad? Para gobernar, tampoco sabía de lo político, entonces vamos a ver por ahí que cuando fallece Carrera, se va a notar bastante, ¿sí? Y entonces los liberales van a aprovechar para desestabilizar su gobierno y para derrocarlo, ¿verdad? Entonces, si vemos en los años siguientes a su, mientras ya Serna está gobernando, ¿verdad? Se van a ir dando, va a ir tomando decisiones que van a llevar a que haya insurrecciones, rebeliones, sí, en su contra y que le quieran dar golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, Vicente Serna empieza a perseguir a los liberales, ¿verdad? Aquellos que están dentro del Congreso, sí, y otros, pues, porque se le están oponiendo. También toma medidas para despojar de tierras a los indígenas. Fíjense que Vicente Serna, lo que, digamos, en lo que va a apoyar a los mestizos que quieren más tierras, ¿sí? Va a ser en que él autoriza que las tierras comunales de los pueblos de indios que habían sido protegidas, ¿verdad?, celosamente por Rafael Carrera, puedan ser otorgadas también como parte del censo enfiteutic. O sea, dijimos que el censo enfiteutic era un arriendo a bajo costo que las municipalidades manejaban con tierras que eran propiedad de las municipalidades. Pero durante la época de Serna, él cede y permite que tierras comunales sean dadas también bajo esta forma de censo enfiteutic. Entonces, aquí empieza el despojo de las comunidades indígenas, ¿verdad? Obviamente, esto va a generar mucho descontento, ¿verdad? En 1867, por ejemplo, se da el levantamiento encabezado por Serapio Cruz, conocido como Tatalapo, ¿verdad? Y entonces Serapio Cruz se va a levantar en armas, quiere derrocar a Vicente Serna, ¿verdad? Está muy molesto, lo derrotan y lo sacan del país, se va para México. Posteriormente regresa, ¿verdad? Fíjense que lo curioso aquí es que cuando Serapio Cruz, digamos, realiza estas acciones en contra del gobierno de Serna, va a ser apoyado por Justo Rufino Barrios. Por ahí va a venir Barrios acompañándolo. Barrios se supone que no sabe mucho de esto, pero ahí va apoyando a Serapio Cruz y pues y está muy molesto en contra del gobierno. Bueno, la segunda vez que Serapio Cruz regresa de México, viene a Guatemala, organiza otra vez gente, ¿verdad? Y empiezan a querer derrocar a Vicente Serna. Va a ser derrotado nuevamente Serapio Cruz, pero esta vez se va a buscar dar un efecto de demostración, ¿verdad? O sea, como un castigo ejemplar, ¿verdad? Para que a quien se le ocurra levantarse, pues lo piense dos veces, ¿sí? Y lo que va a suceder aquí es que lo van a capturar, lo van a fusilar y lo van a decapitar. Y su cabeza va a ser enviada, o sea, primero la exhiben porque fue derrotada en Palencia, ¿verdad? Cerca de la capital,
Y entonces después la cabeza va a ser trasladada a la capital, ¿sí? Y la van a exhibir, ¿eh? Para que vean lo que sucede a quien quiera traicionar, ¿no? A Serna. Ven. Luego también se había dado, ¿verdad? Otro intento para derrocar a Serna cuando se realizó la votación, digamos, en el Congreso para reelegirlo, ¿verdad? Cuando se vio que había ganado finalmente, ¿verdad? En contra de este candidato, José Víctor Zavala, que era alguien muy honorable y muy respetado, ¿verdad? Los liberales se enojaron bastante y le proponían a Zavala que él organizara, ¿verdad? Un levantamiento para derrocar a Vicente Serna, pero Zavala dijo que no, que él no iba a llegar caminando por el lodo a gobernar, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si se escucha aquí, si se ve. Sí, licenciada. Muy bien. Sí, disculpen si repetí algunas cosas, pero yo no me acordaba si ya les había explicado esto de Vicente Serna. Bueno, entonces, Vicente Serna, después, pues, se organiza otro movimiento, ¿verdad? García Granados, que era diputado dentro del Congreso, había salido al exilio porque era perseguido por Serna. Se fue para Estados Unidos. Allá consiguió rifles Winchester de repetición. Fíjense que en esa época eran unos rifles bien modernos, era un armamento bien moderno, porque no había que recargar la pólvora o los tiros, digamos, por la boquilla del rifle, ¿verdad? Y que si ustedes han visto en las películas que ahí se recargaba y se usaba un palito así para empujar la pólvora, etcétera. Estos rifles eran bien modernos, porque solo se recargaba como un cartucho. Ajá. Entonces ya se quitaba y se ponían los siguientes y así. Entonces permitía realizar más tiros y perdían menos tiempo y todo esto. Y además también pasó por México. Y en México gobernaba Benito Juárez, que Benito Juárez pues era un presidente liberal, ¿verdad? Que había hecho varios cambios. En fin, que venía García Granados muy emocionado, ¿verdad? Pensando que ellos también podían armar aquí otro movimiento de esa naturaleza. Y entonces con Justo Rufino Barrios se unen, ¿verdad? Se encuentran en la frontera con México y entran a Guatemala y empiezan a ganar terreno, ¿sí? Y en junio de 1871 ya finalmente llegan a la capital, ¿verdad? Y ya asumen ellos el control, ¿verdad? Bien, entonces, si vemos este movimiento, ¿verdad? De la reforma liberal de 1871, como habíamos platicado, pues buscaba que se realizara un cambio de modelo económico, ¿verdad? Porque la grana, que era el principal producto de exportación, ya los precios habían ido cayendo, ¿verdad? Bastante. Además, se habían descubierto también los tintes artificiales, ¿verdad? Las añelinas, y obviamente eran más económicos, ¿verdad? Y entonces ya no convenía comprar, mandar a traer, ¿verdad? Estos productos que tardaban más en llegar, ¿verdad? Y que eran mucho más caros, ¿sí? Y entonces, pues van a presionar los liberales para que se dé cambio hacia el cultivo del café. Y entonces, quiero explicarles un poquito, ¿verdad? ¿Por qué tanta diferencia de un cultivo al otro, ¿sí? O sea, ¿por qué tanta la insistencia, además de los liberales, ¿verdad? De tomar ellos el control, ¿verdad? Para ir haciendo los cambios que ellos necesitaban, ¿verdad? Bueno, entonces, si vemos, la grana es un tinte de color rojo que se extrae de un animalito, de un insecto, ¿verdad? Que se conoce como cochinilla. O sea, la cochinilla es prima hermana, pudiéramos decir, de los cochinitos, los que ustedes encuentran abajo de las macetas. Esos animalitos que se enroscan, ¿sí? Como los que salen en bichos, ¿verdad? Entonces, este animalito, ¿verdad? Es pariente de los cochinitos y su nombre científico es Dactylopius coccus. Entonces, se supone que en el mes de abril, que es la cosecha, lo que se hace es que se raspa la hoja de nopal, o sea, esos animalitos crecen en las hojas de nopal. Entonces, en abril, que era la cosecha, ya estaban creciditos, se raspaba la hoja, ¿sí? Y luego, pues, se machacan, ¿verdad? Se muelen, ¿sí?
y da un tinte de color rojo bastante fuerte. Se supone que este producto, durante el periodo conservador, se había convertido en el producto principal de exportación de Guatemala y nuestro principal comprador era Inglaterra. Pues lo utilizaban para teñir las telas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué singularidades tenía este producto? ¿Verdad? Se supone que al ser producido, ¿verdad? En las nopaleras, ¿verdad? No se necesitaban grandes extensiones de tierra para trabajarlo, ¿sí? Pues las nopaleras no ocupaban mucho espacio. Tampoco demandaban mucha mano de obra. Entonces, por eso se podía trabajar se podían tener algunos empleados, ¿verdad? Para cuando era la época de cosecha, pero no necesitó molestar a los indígenas, ¿verdad? Que trabajaran de manera obligatoria aquí en la cosecha, digamos, y en la producción de la grana. Bueno, además, este producto, fíjense que se comercializaba, digamos que no tenía mucho volumen, ¿verdad? O sea, se mandaba en maletines, ¿verdad? Hechos de cuero. Que contenían de 100 a 150 libras, ¿verdad? De grana, y pues era trasladado a lomo de mulas, ¿verdad? Otro elemento importante sobre la grana era que se producía en lugares muy cercanos a la capital, ¿sí? Entonces, en Amatitlán, Villanueva, Zacatepeques, ¿sí? Entonces, digamos que eran aspectos bastante favorables, ¿verdad? Para su traslado, ¿sí? Bien. Mientras que cuando hablamos del café, fíjense que este producto, para poder usted enviar, ¿verdad? O producir un quintal de café, se tenía que cortar el fruto, ¿verdad? Por lo menos de unas 15 plantas. O sea, esto implicaba entonces, y se supone que las plantas, estos arbustos de las primeras variedades que se cultivaron en Guatemala, era la variedad arábica, ¿verdad? Que es bastante grande, ¿verdad? Como un arbusto bastante alto, de 1,5 metros, 2 metros, sí, y bastante frondoso. Y entonces se supone que se sembraba, pues, dejando una distancia, ¿verdad? Porque no pueden ir tan pegados. Entonces, esto hacía que se necesitaban grandes extensiones de tierra para poder producir por lo menos, imagínense, 100 quintales, 500 quintales. Se necesitaba muchísima tierra. Además, se necesitaba mucha mano de obra, mucha gente, ¿verdad? Para la hora del corte del café. ¿Sí? Y con mano muy cuidadosa, ¿verdad? Para que el grano no se lastimara, etc. Por otro lado, también se necesitaban bastantes créditos. O sea, para dejar yo de producir grana y dedicarme entonces a empezar a producir el café, había que tener capital para esperar de 4 a 5 años para que empezaran a producir, ¿sí? Y para poderlo exportar. Además de esto, entonces eso implicaba que tenían que tener créditos que fueran a largo plazo. Para la época de carrera se venían utilizando los créditos como había funcionado en la época de la colonia, ¿verdad? Que eran financiados por la iglesia o por algunas familias adineradas, ¿verdad? Que eran de exportadores. Pero como no había mucha protección tampoco para que la persona pagara, ¿verdad? El préstamo, pues los créditos eran, no sé, para 6 meses, perdón, si mucho para 1 año, ¿sí? Entonces, se necesitaba también un sistema de créditos que garantizara que fuera a largo plazo, ¿sí? Que fueran grandes cantidades de dinero. Digamos que tenía que haber un movimiento, ¿verdad? Que garantizara todas estas condiciones necesarias para el transporte, cultivo, producción del café, ¿sí? Por otro lado, también, si vemos el volumen, ¿verdad? De lo que se producía o que se tenía que producir de café para obtener ganancias para el país, se tenían que producir miles, cientos, miles de quintales de café. Y entonces, un quintal pues tiene 100 libras, ¿no?
Entonces, si vemos esto para trasladar 500, 200, 1000 quintales de café hasta el puerto, que en esa época era Puerto San José, que era en el Pacífico, si se mandaban a lomo de mula, era súper tardado, había que conseguir un montón de bestias, etcétera, ¿verdad? Entonces, era muy complicado y también se necesitaba un tipo de transporte diferente, ¿verdad? Que fuera rápido, amplio, no sé. Entonces, esto forzaba entonces bastante las condiciones, ¿verdad? Para que se buscara otro tipo de transporte, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí la importancia que va a ir adquiriendo el ferrocarril, ¿verdad? O sea, ya no se puede, había pocas carreteras en Guatemala, sí, para esa época, mucho menos que ahora, ¿verdad? Pero el ferrocarril era un tipo de transporte que podía ayudar bastante, ¿verdad?, a transportar esos quintales de café. Y si tomamos en cuenta que el café se produce en el altiplano y en la boca costa, ¿verdad? Entonces prácticamente se iba a producir en muchos departamentos, o sea, ya no era solo en estos lugares cercanos a la capital, ¿verdad? Que platicábamos. Se tenía que traer desde Quetzaltenango, desde San Marcos, desde las Verapaces, Totonicapán, etcétera, Huehuetenango. Era prácticamente de todo el país. Entonces, ¿cómo se hacía para reunir, ¿verdad?, todos esos quintales de café, traerlos a la capital y de ahí transportarlos al puerto, ¿verdad? Entonces, obviamente esto forzó a que se buscara otro tipo de transporte, que era el ferrocarril. Entonces, si vemos realmente las condiciones, ¿verdad?, para poder trabajar un cultivo y hacer ese cambio hacia otro, que era el café, la puchica, había una diferencia abismal, ¿sí? Eran condiciones muy distintas, muy opuestas, ¿verdad? Y entonces esto, digamos, forzó o hizo, ¿verdad?, que los liberales se organizaran y que dijeran, bueno, ni modo, ya platicamos con los conservadores, nos hemos llevado medio bien, pero pues hasta aquí esto ya no nos conviene, ¿verdad? La economía tiene que cambiar, ¿verdad? Y este modelo lo tenemos que promover nosotros mismos, ¿sí? Y empezaron a criticar a los conservadores, obviamente, y después se organizaron y pues se levantaron en armas, ¿verdad? Entonces, triunfa este movimiento que se conoce como la Reforma Liberal, ¿sí? Bien. Entonces, me quiero pasar acá, fíjense que... ¡Ay, joles! No sé si ya se me aburrieron, si ya se están durmiendo. Les voy a presentar aquí algo. Hasta aquí ahorita no han dicho nada, entonces yo digo, o ya se quedaron dormidos o todo está claro. Pero solo quiero... Les voy a compartir un pedacito aquí de una canción. Solo quiero quitar esto. Hola, hola, ¿no se han dormido? No, Lick, aún no. Miren que a veces quiero hablar más rápido y que me fluyan malas ideas y no se me viene todo que horror. Va. Ok, entonces voy a apagar mi micrófono aquí para que me escuchen.
Híjole, sí se escuchó bien, yo ya ni apagué mi micrófono. No sé si se escuchaba con eco. No, ¿Se Liz, escuchaba no, bien? licenciada, se escuchaba bien. ¿Se escuchó bien? Va. Entonces, vamos a dejar de aquí. Ay, a ver, ¿cómo se llama esta canción? Sí sabemos, ¿verdad? Sí leyeron el título. Hola, ya se me durmieron. Licenciada, disculpa, Ajá. yo tenía una duda. Yo no Ajá. entendí muy bien eso de los créditos. No sé si me lo podría explicar nuevamente. Sí, Jenny, fíjese que sí, me faltó ahí un detalle de los créditos. Fíjese que los créditos, digamos, eran, los otorgaba la iglesia o algunos exportadores, ¿verdad? Adinerados. Pero el problema es que en esa época no existían los créditos hipotecarios, así como ahora, ¿verdad? Que se supone que usted tiene un terreno o una propiedad y entonces la hipoteca en el banco y a cambio de eso le dan un préstamo. Eso no existía. Y digamos, eso también, digamos, estaban buscando cómo ir creando, ¿verdad? Una oficina de créditos hipotecarios. Y fíjese que eso lo propusieron los liberales con la sociedad económica, se la propusieron a Serna, pero no lo aceptó porque a lo que querían era que el Estado se hiciera cargo de esto, que creara una oficina para que diera estos créditos y ya no estar, digamos, a manos de la iglesia o de otros prestamistas, porque los intereses llegaban a ser del 50%, era altísimo. Y eran préstamos que había que pagar en 6 meses o en un año a lo más, porque era con la cosecha. ¿Sí? Entonces se necesitaban préstamos a largo plazo con intereses más bajos y de este tipo, ¿verdad? Hipotecarios que fuera a cambio digamos, o dejando en garantía la propiedad, la tierra que tengo, para garantizar que sí se va a pagar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de préstamos eran los que necesitaban los liberales, ¿sí? Y pues Serna no le interesó, ¿verdad? Y bueno, en fin, entonces ellos armaron su paquete, digamos, organizaron su levantamiento, ¿verdad? Para impulsar los cambios que ellos necesitaban y que eran necesarios para instaurar este nuevo producto de exportación, ¿verdad? Fíjense que, y lo que se va a ir dando también ya cuando se cambia ya al modelo del café, es que las importaciones van a ser más que las exportaciones. Se supone que las exportaciones nos ayudan a nosotros porque se obtienen divisas y entonces generan riqueza para nuestro país, pero poco a poco se fueron incrementando la importación de productos, ¿verdad? Productos finos, así, ¿verdad? Y entonces eso pues tampoco ayuda mucho. ¿Verdad? En cuanto a la balanza comercial, dijeron los economistas, va, pero ese no es el asunto. Pero no sé si les quedó claro ahí, Jennifer. Sí, licenciada, gracias. Para servirle, niña. Ven. Entonces, si vemos, yo por ahí les compartí, ¿verdad? Hace un ratito, esta canción es un pedacito de Mi Bella Guatemala, ¿verdad? Fíjense que los liberales empiezan a impulsar ese nacionalismo que nosotros conocemos actualmente, ¿sí? Entonces, cuando triunfa este movimiento de la reforma liberal, García Granados, que va a ser el primer presidente, él va a ver que se cree, ¿verdad? La bandera nacional, y bueno, como que empezar a impulsar, ¿verdad? Ese nacionalismo, ¿verdad? A crear igualmente la idea de historia oficial que tenemos en la actualidad. Posteriormente, ya durante otros gobiernos liberales es que se crea el himno y etcétera, ¿verdad? Los otros símbolos patrios. Pero se empieza por ahí, digamos, a fomentar ese nacionalismo. Pero lo curioso de ese nacionalismo es que la marimba, por ejemplo, se la van a apropiar la clase alta, ¿sí? Que supone que la marimba, pues, era instrumento, ¿verdad? De grupos indígenas, ¿verdad? Grupos subalternos, pero allí se va a colocar en el top, ¿verdad? Como quien dice, nosotros somos, reconocemos nuestra historia y nuestra identidad, y eso, la nacionalidad, la guatemalidad, y en fin, ¿verdad? Cuando ellos, los liberales, van a fomentar bastante el racismo, fíjense, es como que
son unas cuestiones bien contradictorias, ¿verdad? Porque se apropian de esos símbolos importantes, ¿verdad? La música y la marimba. O sea, yo les puse una versión, es que esta versión es la que a mí me gusta, la de Cuarteto Asturias, porque si las pongo en marimba, tal vez se me quedan dormidos ahorita que son las 2 y casi las 3 de la tarde, ¿verdad? En fin, pero la marimba va a sonar en esos lugares de alcurnia, ¿verdad? En el tenis club y todos esos lugares así bien exclusivos de la gente, ¿verdad? De los feos o gente adinerada, ¿verdad? Bueno, ok, entonces vamos a, estoy acá en la presentación. Bueno, entonces como mencionábamos, triunfa, ¿verdad? Este movimiento que se conoce como la Reforma Liberal, ¿verdad? En 1871, con la entrada de Barrios y García Granados a la capital, ¿verdad? Entonces allí asume el poder García Granados. Bueno, entonces, un poquito solo para ubicar, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto, ¿verdad? En el que se va a ir instaurando este modelo, ¿verdad? Se supone que en nuestras vecindades, ¿verdad? En México teníamos, ¿verdad? Y posteriormente en toda América Latina van a ir surgiendo gobiernos que se van a identificar como liberales. Pero lo interesante de todo esto va a ser que los liberales de América Latina van a ser dictadores. O sea, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Se supone que con la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia de Estados Unidos, los liberales eran la gente revolucionaria, progresista, que construyeron democracias, ¿verdad? Pero en América Latina, ellos se van a identificar como liberales, pero van a gobernar, ¿verdad? Apoyados en las milicias, ¿verdad? En el ejército y en el control sobre la población. Y entonces se va a hablar de orden y progreso, ¿va? Por eso les tengo aquí la bandera de Brasil. Ustedes dicen, ay, ¿por qué? Sí, entonces se empieza a hablar de orden y progreso. Ajá. Porque si se tiene a la población controlada, tranquila, se puede producir mejor, ¿sí? Y por eso también va a ser que cuando asume García Granados, crea, ¿verdad? La escuela politécnica para tener un ejército profesional y así, ¿verdad? En fin. Bueno, entonces, también a la par, digamos, o sea, de estas dictaduras, se van a ir implementando algunas ideas, ¿verdad? Que sí tienen que ver con los liberales clásicos, ¿verdad? Como esto de ir generando instituciones, ¿verdad? Y de ir ya definiendo bien las fronteras, ¿no? Del Estado. ¿Sí? También los liberales se van a caracterizar, ay, ya estoy tartamudeando, por el racismo tan grande que ellos van a fomentar. Entonces, fíjense que a partir de allí se empieza a hablar del problema indígena. Entonces, y eso se los pongo entre comillas, porque realmente se empieza a plantear que el hecho de que la mayoría de la población en Guatemala sea indígena es la razón del atraso del país. Y entonces vamos a encontrar medidas como el fomento de la migración de extranjeros, sobre todo de europeos, ¿sí? ¿Para qué? O sea, ya no solo para que desarrollen el agro, sino que también es una política de blanqueamiento de la piel, ¿verdad? Que se va a impulsar. Porque entonces se supone que tiene que haber mestizaje, ya se va a ir blanqueando y esto va a contribuir a mejorar la raza, ¿sí? Entonces, esta expresión de mejorar la raza todavía hay gente que la usa, ¿sí? Entonces, y tiene implicaciones bastante racistas y bastante fuertes, ¿verdad? Ok, entonces, esta etapa de la reforma liberal, nosotros la vamos a explicar en dos partes, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de la nación cafetera, ¿sí? Que es todo este modelo de implantación del café. Ajá. Y bueno, luego vamos a hablar de otra etapa. Ok. Bueno, entonces esta etapa primera, ¿verdad? Que en la que se van a enfocar en implantar todas las condiciones necesarias para poder desarrollar el cultivo del café, ¿sí? Toda la infraestructura, ¿verdad? Un sistema político acorde a esto, y en fin, va a abarcar de 1871, con el triunfo de estos movimientos de García Granados y Justo Rufino Barrios, hasta 1898. Y 1898
que va a ser el año en el que se empieza a dar como que bastante importancia a la llegada de empresas norteamericanas, y etcétera, ¿verdad? Como vamos a ver el jueves. Bien. Ok, entonces, no sé si hasta aquí se escucha bien, estamos, y se ve. Sí se escucha, licenciada. Sí, todo bien, licenciada. Ah, muy bien. O se están quedando dormidos si no hacemos la ola. Aún no. Todavía no. Va. Entonces, cuando toma el control García Granados, fíjense que, bueno, aquí se unen, ¿verdad? Dos personalidades que representan a diferentes grupos de la sociedad. Ajá. Por un lado está García Granados, ¿verdad? Que era bastante moderado en cuanto a su pensamiento, de origen español, una persona con mucha preparación académica, ¿verdad? Sí, que es quien le va a dar el fundamento, ¿verdad? A los documentos que se produjeron, como el Acta de Patricia y otros, ¿verdad? Que digamos, planteaban ahí, plasmaban todas las ideas liberales, ¿verdad? Y también va a estar Justo Rufino Barrios, que va a representar a los mestizos, ¿verdad? Que tienen, podemos decir, como mestizos clase media, ¿verdad? Sí, o sea, que tienen alguna propiedad. Barrios también había estudiado notariado, ¿sí? Y era finquero, en fin, ¿verdad? O sea, no tenía una finca muy grande, pero sí tenía algo, ¿verdad? Entonces, representaba a los nuevos cafetaleros como a una nueva clase que va a ir surgiendo acá, ¿verdad? Con este movimiento. Bueno, entonces, como mencionábamos, García Granados va a ser quien empieza a gobernar, ¿verdad? Cuando triunfa esta reforma liberal. Aunque a él, fíjense que lo van a nombrar presidente provisional. Realmente García Granados no estaba interesado en quedarse en el poder, ¿sí? Entonces, va a ser el presidente provisional, gobierna poco tiempo, ¿verdad? Digamos 2 años, ¿sí? De junio del 71 a junio de 1873. Sus apodos, ¿verdad? Así le decían. Pues era el ideólogo de este movimiento, ¿verdad? Como que la parte pensante, ideológica y así, ¿verdad? Más académico. Cuando triunfa, pues crea la Escuela Politécnica, el escudo, la bandera nacional, y se supone que buscaban que existiera un ejército profesional. Y vamos a ver por qué era tan importante, ¿no? Entonces, posteriormente, bueno, cuando García Granados era presidente provisional, don Justo Rufino era el jefe militar de Quetzaltenango, ¿sí? Ahí del área de Los Altos, ¿verdad? Quetzaltenango, San Marcos, toda esa parte. Bueno, entonces, García Granados le dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tener el poder, ya me voy a mi casa, ya me voy a retirar. Y entonces se convoca elecciones. Y de estas, pues, nombran a Justo Rufino Barrios. Barrios, y es donde les digo que en nuestro país se tiende mucho a buscar a las personalidades de mano dura, ¿verdad? Entonces, Barrios va a ser la primera dictadura liberal. Entonces, Barrios con un carácter muy explosivo, muy impulsivo, va a gobernar, ¿verdad? Desde 1873 hasta 1885, que es cuando muere en Chalchuapa, ¿verdad? En El Salvador, que buscaba la Unión Centroamericana y no sé qué. Entonces, importante, ¿verdad? Este inicio, porque sirve para crear varias instituciones que van a ser importantes, ¿verdad? Como el Banco de Guatemala, el registro de la propiedad, ¿verdad? Se crean también varios códigos, ¿sí? Pues penal, civil, de comercio, militar. Otro énfasis importante que se va a hacer aquí y que también era parte del caballito de batalla de los liberales en contra de los conservadores, vimos la decadencia que se había dado en el sistema educativo, ¿verdad? Durante los conservadores. Entonces, se enfocaron bastante, ¿verdad? En el tema de la educación. Digamos que levantaron bastante, ¿verdad? La educación pública. Entonces, aquí se va a convertir en obligatoria. Se supone que se sancionaba a los papás que no mandaban a sus niños a la escuela, ¿verdad? Aunque también... Pero solo varones, perdón que le interrumpa. Fíjese que también había escuela para niñas. Sí, Amanda. Pero la cuestión aquí era que también, como vamos a ir viendo, porque no era para todos, ¿verdad?
Era más en las cabeceras departamentales, municipales. Los niños que estaban en el campo, pues se supone que en las fincas estaban obligados a tener escuela de primeras letras, ¿verdad? Pero no siempre lo hacían. Entonces, los niños en el campo, pues no tenían tanto acceso realmente para ir a la escuela, ¿va? Bien. Entonces, se supone que se decreta que va a ser educación laica en el sentido, miren, es bien interesante porque González Orellana, ¿va? Bien explica en la historia de la educación que se establece la educación laica en el sentido de que no se va a enseñar religión en las escuelas y que no puede haber curas, ¿verdad?, enseñando en las escuelas, pero que no era tanto que se fomentara el desarrollo, el pensamiento científico, ¿verdad?, ni la crítica y todo esto, ¿verdad? Bueno, se decreta también otra vez, ¿verdad?, la libertad de enseñanza, como lo se había hecho en la época de Gálvez. Se da bastante respaldo a la educación secundaria y se crean también institutos de educación media en los departamentos, ¿verdad? Aquí, obviamente, se crea una escuela normal, ¿verdad? La escuela normal central para varones, y luego también se van a crear escuelas normales en los departamentos, ¿verdad? Va a haber en Xela, en Chiquimula. Por aquí viene llegando alguien. Híjoles, fíjense que alguien venía llegando por acá. Ok. Híjoles, no tengo por aquí mi libro de la historia de la educación. ¿Dónde lo puse? Ven. Fíjense que en esta época, lo que preguntaba usted, Amanda, en esa época es que se crea el Instituto para Señoritas Belén. La Casa Central ya venía funcionando desde la época de Rafael Carrera. Sigue. Pero era para varones. No. Era para mujeres. La Casa Central. Era mixta entonces. No, era para mujeres. Pero el Instituto Belén. El Instituto Belén, no, se crea como Instituto para Señoritas Belén. ¿Y el otro, el que mencionó antes? La Casa Central, ajá. Esa también era para niñas. Para niñas, ajá, sí. Ya. Sí, fíjese que González Orellana también cuenta el Sagrado Corazón. Yo esto lo tendría que ver, pero es que menciona él de un colegio de las hermanas del Sagrado Corazón. No sé si es el mismo. Ese es de la época de Rafael Carrera. Eso sí tendría que ver. Pero sí. Entonces, aquí en la época de barrios se van a crear, porque acordémonos que hubo mucha debilidad durante los conservadores en cuanto a educación secundaria. Entonces, aquí se crean varios establecimientos. Ay, espérenme, voy a traer mi libro mejor, es que no tengo por aquí ni mi cuaderno. Espérenme. Bueno, ya vine. A ver. Solo esto que le estaba mencionando. A ver. Se crea la escuela normal central para varones, que va a ser la primera normal, ¿verdad? Que ya se restablece acá en la capital. A ver. El Instituto Nacional para Varones, Instituto Normal de Señoritas Belén, pues este ya es diversificado, ¿va? Escuela Normal de Señoritas. Sí, pues que esta fue otra, digamos.
Y también los institutos normales departamentales. Acordémonos que los institutos normales eran para formar maestros, ¿va? Entonces aquí el de Chiquimula, el de Xela, el de Antigua Guatemala, el de Jalapa, de Cobán, San Marcos, junto con institutos de secundaria, digamos, ¿verdad? Segunda enseñanza. Sí, pues, y esos eran para varones. Solo en la capital había para normal para señoritas, ¿verdad? Gracias, licenciada. Bueno, Amanda, para servirle. Entonces ese es el énfasis, digamos, que se hace en la educación. Y en cuanto a la universidad, pues se supone que se moderniza, ¿verdad? Aquí se crean las escuelas facultativas, ¿verdad? Aquí surgen las facultades, ¿sí? Bien. Entonces, también, fíjense que, bueno, son como las luces, ¿no? Dentro de este gobierno de barrio, ¿sí? Toda la creación de instituciones, el tema de la educación, que se le da bastante importancia, ¿verdad? Fortalecer, recuperar la cuestión de la educación. Mientras que, ¿verdad? A la par de esto, se va a ir generando un modelo para el control de la población, pero sobre todo el control de los campesinos, de la gente pobre, ¿verdad? Que va a trabajar en el campo, ¿sí? Entonces, va a ser los ministerios de fomento, de gobernación y de guerra los que van a tener ahí controlada la población. Se supone que va a ser una oficina de aquí de gobernación la que adjudica las tierras, ¿verdad? Que van a ser repartidas y el Ministerio de Guerra también va a tener bastante control. Fíjense que en cada departamento se va a nombrar un jefe político que es como una especie de gobernador, pero era jefe militar, ¿sí? Entonces, cada departamento tenía su grupo de soldados, ¿verdad? Que se supone que apoyaba a este jefe militar para controlar a la población. Y los jefes políticos lo que hacían era garantizarle a los finqueros que iban a tener trabajadores, ¿verdad? Que de forma obligada, ¿verdad? Iban a estar trabajando en sus fincas. Y ahí es donde se emiten varias leyes que van a garantizar esa fuerza de trabajo en las fincas, ¿verdad? Bueno, ahorita me regreso a esto de la inmigración. Bueno, entonces, se van a emitir, ¿verdad? Por un lado, mecanismos para despojar a los indígenas de sus tierras. Fíjense que resulta que gran parte de las tierras que pertenecían a la iglesia, pues eran de vocación, digamos que eran buenas para cultivar café, pero también el 70% de las tierras de comunidades indígenas eran, digamos, favorables para cultivar el café. Entonces, se van a crear estos mecanismos legales y fíjense, el derecho, cómo ha participado, ¿verdad? Legitimando un montón de cuestiones anómalas, ¿verdad? Que supuestamente son legales, pero que atentan contra los derechos, ¿no? De los pueblos o de las personas. Entonces, aquí, por ejemplo, se crea la ley de redención de censos, que se supone que elimina la figura del censo enfiteutíco, ¿verdad? Y entonces establece que esas tierras que antes se arrendaban a un bajo costo, ya no se les pueden arrendar, sino que se van a vender. Entonces, si usted estaba arrendando una parcela bajo esta forma, usted la puede comprar. O sea, hasta aquí se oye bien bonito, ¿verdad? Pero el problema eran los precios, porque los precios que ponían eran demasiado altos, ¿verdad? Hasta 10 veces, 20 veces más de lo que podía costar. Entonces, realmente no era para que los indígenas o gente pobre los pudieran adquirir, ¿verdad? Sino que iba con dedicatoria, ¿sí? ¿Para qué? Otras gentes, ¿verdad? Que ya tenían cierto ingreso o que eran cercanos al gobierno, ¿verdad? La gente cercana, gentes que habían apoyado a barrios o a la gesta esta liberal, se les pudieran otorgar, ¿verdad? Y se les favorecía con préstamos también, ¿verdad? Para pagar la tierra, igualmente para beneficios, ¿verdad? Para poder implementar el café, ¿verdad? También estaba el mecanismo de la declaración de baldíos, ¿sí? ¿Qué son los baldíos? Serán abandonados, terrenos abandonados.
terrenos abandonados o que no están trabajados, ¿sí? Entonces, está sin cultivar. O sea, tiene dueño, pero está sin cultivar. Entonces, esta era otra forma también para decir, no le están trabajando, fuera de quien fuera, ¿va? Fuera de indígenas, ¿ok? Pero sobre todo de indígenas, ¿va? Entonces, bueno, y de esta forma eran despojados, ¿verdad? Otra de las cuestiones es que cuando se creó el registro de la propiedad, se exigía a las comunidades que presentaran sus escrituras, ¿verdad? Pues muchas no contaban con esto y no tenían tampoco dinero para pagar a un abogado para que los representara. Entonces, de esa forma también perdieron sus tierras porque no pudieron acreditar que realmente las tenían en propiedad, ¿verdad? Entonces, tremendo, ¿verdad? Esta situación. Bueno, se supone que con las tierras, la venta de las tierras que le quitaron a la iglesia, ¿verdad? Que fueron bastantes. Con ese fondo fue que fundaron el Banco de Guatemala, ¿verdad? Pero aparte de eso, pues se dedicaron a quitarle también sus tierras a las comunidades indígenas, ¿verdad? Bien. Además, para garantizar que iba a haber trabajadores, ¿verdad? Que de manera gratuita y obligatoria estuvieran en las fincas, pues se decretaron también leyes, ¿verdad? Para garantizar ese suministro de fuerza de trabajo. Entonces, está el reglamento de jornaleros, ¿verdad? Que ustedes ahí, que es lo que estamos trabajando dentro de las leyes liberales, ¿sí? Es un reglamento, si vemos, los divide en 3 tipos de jornaleros, ¿verdad? Los colonos, los habilitados y los no habilitados. Si vemos, los colonos se supone que tenían que estar en la finca durante 4 años. Y de ahí se podían retirar. ¿Va? Los habilitados eran los que recibían adelanto. Y los no habilitados se supone que no, eran los que no lo recibían. Pero fíjense cómo era la situación. Bueno, primero los despojaban ya de sus tierras, ¿verdad? Para que se vieran obligados a ir a trabajar, ¿no? A las fincas. Pero después se dieron cuenta que había que dejarles tal vez un pedacito, un cuadrito de tierra, porque para que solo en la época de cosecha estuvieran en las fincas, ¿verdad? En fin. Pero entonces, el reglamento de jornaleros establecía que cada trabajador, bueno, no se usaba trabajador, era jornalero, ¿va? Cada campesino tenía que tener una libreta, que era su identificación, un libreto de trabajo. En ese libreto se supone que aparecía en qué finca tenía que estar trabajando, desde qué fecha, en qué fecha había empezado y en qué fecha tenía que terminar. También ahí se le acreditaba si tenía deudas con la finca. Entonces, si vemos el sistema, ¿verdad? El colón era el que se quedaba a vivir ahí durante más tiempo, supuestamente. Se podía retirar de la finca cuando ya había pagado su deuda, ¿verdad? Igualmente, los que estaban habilitados. El problema era que se supone, primero, digamos, era una contratación que se hacía con muchas trampas, ¿verdad? Porque los campesinos llegaban a estarse allí, quienes no estaban, quienes eran, digamos, como por pago adelantado, pues durante la época de cosecha, digamos, va. Pero el problema era que si no pagaban lo que debían en la tienda, o sea, cada finca tenía su tienda de raya, ¿va? Que vendía azúcar, arroz, frijol, ¿va? Todas esas cosas, ¿sí? Entonces, se supone que, así como el cuaderno de la tienda, ¿va? Del chino, que ahí me lo apuntas a mi cuenta, ¿va? Entonces, les iba apuntando, ¿va? Fulanito de tal debe tanto. Y los productos eran bien caros. Entonces, se supone que al final de cada mes, digamos, era muchísimo más lo que ellos debían que lo que el patrón les había adelantado o lo que les iba a pagar. Entonces se iban haciendo unas deudas eternas, que eran familias y varias generaciones que ya no salían de las fincas, ¿sí? Otra de los inconvenientes era que no tenían permiso para circular por áreas en las que ellos no estaban, digamos, en las que ellos no trabajaban, ¿sí? Entonces, se limitaba la libre locomoción, ¿verdad? Y había bastante control sobre los jornaleros. Tal es así que para eso se utilizaban a las fuerzas del ejército, ¿va? Para vigilarlos y que no se escaparan. Y cuando un jornalero de una finca quería trabajar en otra, ¿verdad? Tenía que acreditar su solvencia,
ya terminé en la finca anterior, ya no debo nada, para que lo contrataran, porque si no, lo regresaban, lo denunciaban, lo metían preso. Entonces, fueron leyes en donde se practicaba el esclavismo, ¿no? La esclavitud, de una forma muy descarada, ¿verdad? Que fundamental esa esclavitud, ¿no? Uh-huh. Sí, dígame, niña. Yo también había leído que si se querían cambiar de finca, no sé si era el finquero, podía pagar la deuda del jornalero. Y entonces ya sí pasaba a trabajar con él, pero ya le debía al nuevo finquero. Así es, niña. Era condiciones de pura esclavitud, ¿verdad? Tremendas. Y si vemos en el reglamento de jornaleros, las funciones o las obligaciones que tiene el patrón, los agentes del patrón, y que eran los que contrataban a los jornaleros, también verificar que estuvieran solventes en otras fincas, ¿verdad? Ir apuntando cada semana si debe, cuánto debe, etcétera. Entonces, eran formas de esclavitud, ¿verdad? Justificadas por la ley. Así funcionó, ¿verdad? La idea de que estaban trabajando y que con eso iban a salir adelante, pero realmente los estaban esclavizando de una manera legal. Así es, Amanda. Mire, esto era terrible, ¿verdad? Y fíjese que funcionó. Todavía platicábamos, ¿verdad? Con otros compañeros. Fíjese que ha habido, ¿verdad? En los cursos, así algunos compañeros, había, por ejemplo, un joven que nos contó que su papá trabajó en una finca, igualmente bajo esas condiciones, o sea, todavía, digamos, finales del siglo XX, ¿verdad? Entonces, porque realmente no se vigila, ¿verdad? Y de las cuestiones que generó este modelo liberal, ¿verdad? Y el reglamento de jornaleros, es que las fincas funcionaban como feudos. O sea, ¿se acuerdan ustedes del feudalismo, va? Entonces, cada noble o cada jefe pues podía hacer en su feudo lo que quisiera. Tenía sus propias normas, ¿no? Su propio ejército, etc. Entonces, igualmente, aquí cada finca era tierra, digamos, era un territorio en donde el patrono podía hacer prácticamente va con la gente lo que él quisiera sin que lo penalizaran, ¿verdad? No había ley laboral como la que conocemos actualmente que sancionara a los patronos, ¿verdad? Si vemos esas obligaciones que tienen allí el patrono en el reglamento de jornaleros, sobre todo es de cómo controlar a los jornaleros, ¿va? A los campesinos. Cómo sojuzgarlos. La ley de vialidad y el trabajo forzado de reos. Ok, entonces sobre estas otras vamos a continuar en la clase del jueves, ¿verdad? Pero aquí no sé si tengamos algún comentario, alguna duda. Yo siento que ya fue bastante información por hoy, pero no sé si quedó claro, no sé si tengamos alguna duda. Licenciada, ¿los dueños de las tiendas eran los mismos de las fincas o no? Sí, fíjese que ponían ahí gente de ellos, ¿verdad? En las tiendas. Entonces, y otra de las cuestiones es que, se me olvidó comentarles, cada finca tenía su moneda, las famosas fichas de finca. Esa era otra de las cuestiones bien anormales, ¿verdad? Que hacían que los campesinos se fueran quedando, porque a usted le pagaban con moneda, ¿va? De la finca San Francisco Miramar, digamos, va. ¿Sí? Pero solo ahí la podía usar y en esa tienda de raya. Entonces, era un ciclo bien vicioso, ¿verdad? Que iba amarrando a los trabajadores. Solo allí la podía usted utilizar y solo ahí la podía canjear. Solo ahí podía comprar. No era que, no, mejor me voy a ir al pueblo, ¿va? Al pueblo más cercano, a la aldea, a ver qué consigo ahí en la tienda. Porque era moneda que solo circulaba en esa finca. Gracias, licenciada. Para servirle, Sara. No sé si tengamos algún otro comentario, alguna otra duda.
No por el momento, Oli. Licenciada, ¿y esas monedas cómo lograban hacerlas de cada finca? Pues fíjese que son de las cosas, son de las ilegalidades, ¿verdad? O sea, que dice usted, cómo no había control, ¿verdad? Porque eso es mucha arbitrariedad, ¿verdad? Y tener controlada a la gente, ¿no? Sojuzgada a la gente. Fíjese que las podían hacer de cartón o de algún metal. Ellos la mandaban a acuñar, ellos la fabricaban, ¿verdad? O algún conocido las hacía, pero realmente por ahí les voy a traer muestras, bueno, fotos, ¿verdad? Ajá. De las fichas de finca. Gracias, licenciada. Para servirle, niña. ¿Algún otro comentario? No sé, pregunta. Licenciada, disculpe, acerca de la declaración de baldíos, eso no me quedó muy claro, disculpe. Ah, sí, es que fíjese que la ley también establecía que aquellas tierras que no estuvieran siendo trabajadas, aunque tuvieran dueño, se declaraban baldíos y entonces eran expropiadas. Y entonces se vendían, ¿verdad? Regularmente se otorgaban a gente que había apoyado, digamos, o que era cercana al gobierno, ¿sí? Para que cultivaran el café, ¿verdad? Pero eran como formas así timoratas, ¿verdad? De quitar tierras de comunidades indígenas, ¿verdad? O sea, no, baldío no es que esté abandonado, digamos, sino que está sin trabajar, ¿verdad? No está produciendo la tierra, no la están cultivando. Y lamentablemente, como las comunidades indígenas, muchos no podían demostrar, bueno, aquí está mi escritura, esto nos pertenece, o trasladarse, ¿no? Hasta el registro para que quedara aclarada la situación. Y entonces, lo que hacían era declararlo, o decir que no tenía dueño, ¿verdad? Y entonces se quitaba, ¿verdad? También pasaba a ser parte de los baldíos. Uh-huh. Gracias. Bueno, Jenny, para servirle. Bueno, jóvenes, entonces el jueves nos vemos. El jueves continuamos. Igual si tienen dudas acerca de la tarea, siempre me cuentan, ¿verdad? Hay éxitos. Feliz tarde, licenciada. Nos vemos.